Bien, vamos a continuar entonces con nuestra clase de física no lineal. En el último tiempo hemos estado discutiendo acerca de modelos en dinámica de dos variables. Particularmente hemos estado hablando un poco del modelo de Van der Pol. ¿Ok? Déjame mirar acá. Tengo algunas cosas que comentar acerca de este modelo de Van der Pol. Tenemos por acá. Entonces, ¿dónde está Van der Pol? Acá. Entonces podemos estar y mirar esta parte de esta acá, nos dicen varias cosas. Bueno, aquí hablan del oscilador de Van der Pol, hecho por Balthasar Van der Pol, ¿ok? Físico e ingeniero holandés, nació en Utrecht, como sale acá, y que murió en West Naver a los 59 años, así que, no a los 50, a los 59, por lo tanto, tenía como del orden de 70 años. Entonces aquí está el oscilador de Van der Pol, que es el que hemos estado discutiendo en clase, como lo discutimos, es decir, teníamos un triodo, el cual esencialmente era un material que a bajas corrientes nos introducía cargas, en vez de ser resistivo era más bien una inyección de energía, y a altas corrientes era un material resistivo. ¿Ok? Por ejemplo, eso los tubos de vacío y lo colocamos muy simple con un condensador y con una inductancia para tenerlo acoplado a un circuito RC. Aquí en particular, por ejemplo, tratando de además acoplarlo con algún tipo de forzamiento, digamos, para tener una ecuación además forzada, digamos. ¿Ok? Pero esta es la ecuación de Van der Pol y que, bueno, aquí la frecuencia natural la tomaron igual a uno. Y aquí vemos algunas simulaciones numéricas, bueno, de la ecuación lineal. Sabemos que tiene oscilaciones, como vemos aquí, perfectamente. Entonces, oscilaciones que hacen esencialmente órbitas que son elipses en torno al origen y acá tenemos, digamos, bueno, calcular los puntos fijos, hacer análisis, ya vamos a discutir un poco esto, pero es propio. Y aquí hay circuitos, un poco una representación con circuitos que se pueden hacer de instrumentación para tratar de entender, digamos, con algunos códigos este tipo de solución. Aquí vemos la región que la disipación es negativa, la disipación es positiva, ¿ok? Y nos muestra cómo tiene estos ciclos límites que ya vamos a discutir un poco. Muy bien. Creo que ya tengo esto para recorrer. Entonces, permítame, volvemos a nuestra tablet y comentemos un poco acerca de este sistema muy, muy interesante que es el oscilador de Pol. Ok, entonces acá veamos dónde íbamos y qué habíamos descubierto y dónde íbamos. Entonces habíamos analizado esencialmente, tenemos este circuito asociado a Van der Pol, que bueno, por acá esta vez sí tengo una imagen un poco mejor. Coloqué, acá está el señor Baltasar Van der Pol, así que lo colocamos ahí, lo dejamos un poco más pequeño y lo movemos a este lugar un poco que sea más adecuado, lo colocamos por aquí y lo dejamos ahí. Ahí está Van der Pol, digamos, y este sería el circuito eléctrico, el cual estábamos recién discutiendo o comentando acerca de él, digamos. Vimos que entonces al tomar el circuito eléctrico, uno puede llevarlo a esta ecuación que está acá, que realmente es un oscilador lineal con disipación, en este caso con inyección de energía lineal y disipación no lineal. Y lo que vimos fue, bueno, siempre lo podemos renormalizar y escribir de esta forma que estaba acá, más simple. Vimos que para nu pequeño el sistema entonces tenía para disipación pequeña negativa, el sistema tiene un atractor en cero y que cuando pasábamos, digamos, a mu positivo aparecía una nueva solución periódica atractiva, que fue lo que llamamos un ciclo límite, que acá, bueno, se ilustra esta imagen que está acá, es decir, que las trayectorias convergen cuando son el tiempo a un ciclo límite. Entonces, y esto es algunas cosas más, hay una bifurcación que la llamamos de Andronov-Off, y entonces quisiera también mencionar algunas cosas de Andronov y Off. Bueno, Andronov es un gran personaje de la escuela de Gorky, ok, también tengo su imagen acá, acá está la imagen de Andronov. Andronov, ok, va a ser, digamos, un gran personaje, vamos a colocar acá. Entonces va a ser uno de los que va a continuar en la escuela rusa, escuela Gorky, con un poco el estudio de los sistemas dinámicos en Rusia. Ok, entonces tenemos Andronov, lo colocamos acá, que más bonito, Andronov. Entonces a Alexander A. Andronov. Y el otro personaje interesante de estudiar esta bifurcación va a ser en Occidente, que es Off, que también está acá, que es Hein Off, que lo dejé ahí para que quedara un poco mejor también. Tener un poco de fotos acerca de ellos me pareció una buena idea, al menos que queden ahí. Entonces, estos dos personajes lo que van a estudiar es que al mover parámetros tenemos una solución, un punto de equilibrio estable que
ocurre que al mover sus parámetros tenemos que bajo una colisión de los valores propios, están por acá, por ejemplo, se colisionan y al colisionar después al mover parámetros, estos cruzan y aquí ocurre inestabilidad cuando mu es cero. Aquí está el fenómeno un poco que vimos y hemos estado, quizás queremos discutir, digamos, un poco hoy en detalle. Entonces la pregunta es si ya descubrimos que hay esta bifurcación de Andronov-Off, que es al mover la inyección de energía, generamos que los valores propios complejos conjugados cruzan el eje imaginario, generando una bifurcación que da origen en este caso, la cual, la cual puede, va a depender de los términos lineales, puede dar origen a un ciclo atractivo. ¿Ok? Entonces, solo por recordar rápidamente, miramos en el computador, siempre nos sirve para no perder de vista las cosas. Entonces, vemos en el computador, eh, tenemos acá, ¿dónde estaba el computador? El applet. Ah, acá está la simulación. Muy bien, ahora entonces acá tenemos Van der Pol, muy bien, damos una condición inicial y vemos que entonces para mu positivo o negativo, en este caso está acá, ok. Nos da este equilibrio que está ahí, sí, tenemos Van der Pol, nos da esencialmente una solución, veamos cómo está de nuevo, ahí sí. Nos da una solución que está yendo a cero, pero déjenme chequear un poco los parámetros. Vamos a detener esto un segundo, voy a colocar frecuencia 1, porque se llama un oscilador, y disipación, quiero colocarlo un poco negativa para un poco lo que pasa. Entonces, si vemos la evolución del sistema dinámico, vemos que efectivamente las trayectorias convergen al origen, eso también. Podemos colocar otras más acá, y vemos cómo estas emergen al origen cuando mu es negativo, y cuando mu es positivo, entonces vemos la emergencia, digamos, de un ciclo límite estable, que es la solución que estamos viendo ahora en pantalla. Es decir, que si volvemos acá y le pedimos al sistema que nos muestre un poco qué es lo que está pasando, entonces vemos que las trayectorias ahí están de equilibrio. Es decir, que en este caso tenemos a trayectorias, ahí vemos una condición inicial ahí, hoy vemos que aparece un ciclo límite estable. Por ejemplo, si una trayectoria acá, vemos cómo converge a esta solución periódica que está ahí. Muy bien, eso nos da este ejemplo de Van der Pol. Entonces volvamos a la tablet y tratemos ahora de entender esto un poco más profundamente. Y para eso vamos a usar una técnica muy simple, digamos, que es una idea que se basa en dos, digamos, científicos rusos, que es Krylov y Metropolsky. Voy a tratar de explicar un poco la idea, quizás está explicada acá. Vemos. Entonces, ¿cuál es la idea que voy a usar ahora? Debe estar aquí. Entonces, la idea que vamos a usar es una técnica basada en Krylov y Bogleubov. La idea esencialmente es, a partir de un oscilador perturbado, en este caso está forzado, pero perturbado, uno va a buscar ecuaciones de esta forma y lo que va a hacer esencialmente Andronov va a tratar de encontrar ecuaciones para la amplitud y la fase. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer este método que vamos a llamar método de amplitud. Entonces vamos a usar esta técnica de método de amplitud para entender un poco qué pasa con la fase. Veamos entonces acá. Entonces, para entender esta bifurcación, entonces anotamos esta idea para, para, entonces, para entender esta bifurcación, usaremos el método de Bogoliubov y Krylov. Ok, entonces usaremos el método de Bogoliubov. Ok, Bogoliubov y Krylov. Entonces, la idea esencialmente de este método Krylov, que parece, bueno, lo vamos a escribir de una forma mucho más intuitiva, digamos, es lo que vamos a dar origen a lo que llamaríamos ecuaciones, en este caso, ecuaciones de amplitud, a partir de un oscilador a través de la promediación o observación de escala. Entonces, ¿cuál es la idea? Lo que hemos descubierto ahora es que existe una bifurcación. El sistema, si quieren, lo voy a ilustrar de otra forma, el sistema lo que vemos es que si colocamos mu, dejen colocar el otro color un poco más suave, colocamos mu, entonces cuando cambiamos mu, tenemos que para mu igual cero está ocurriendo la bifurcación, valores propios están cruzando el eje imaginario,
vemos que la solución para mu negativo, la solución cero es estable, esa es la solución estable. Entonces colocamos esa solución estable. Y cuando esto crece, aparece de alguna forma un ciclo límite que en este caso que lo estoy haciendo representando en el plano ortogonal la parte. Entonces, si quieren ver este caso, estaría colocando de los Van der Pol y colocaríamos y punto. Que vemos que aquí hay un equilibrio que simplemente las trayectorias en este plano están convergiendo a este centro y aquí las trayectorias en este punto del plano están convergiendo entonces a este ciclo límite que está acá. Es un poco la idea que estamos viendo. Entonces la idea es, como toda bifurcación, para entenderla, nos colocamos cerca de la bifurcación. Entonces, como vemos, descubrimos ya que el punto de bifurcación ocurre cuando mu es cero. Entonces, para analizar esta bifurcación, para analizar, analizar, para analizar o entender esta bifurcación, la estudiamos en el punto crítico. Es decir, fíjense, por ahora voy a escribir la ecuación de nuevo. Tenemos que x dos puntos es igual a menos omega x más mu x punto menos, siempre dije que pueden normalizar el coeficiente, lo dejo orden uno x cuadrado x punto. Esa sería la ecuación escrita en variable x. Entonces, todo esto está ocurriendo para mu. Entonces, si me permiten, vamos a tratar de escribirlo de otra forma. Simplemente estamos diciendo que el sistema al orden cero, voy a suponer varias cosas, algunas hipótesis. No tenemos hipótesis, pues explicamos que lo estamos haciendo. Hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis que voy a hacer para calcular? Primero vamos a suponemos muy pequeño. Punto de bifurcación, va a ser el parámetro de bifurcación. Si quieren, mu va a ser de orden epsilon, si quiero usar después con multiescala. Y por otro lado, lo que vimos fue que el ciclo límite que aparecía cuando mu es pequeño era más pequeño. O sea, bueno, si tenemos duda de eso, podemos chequear que está correcto ese tipo de cosas, digamos. Entonces, para esto vemos lo siguiente, es, volvemos acá al simulador, solo quiero volver a colocarle para muy pequeño, chequemos que el sistema tiene un pequeño ciclo límite. Se fijan, ahí vemos un ciclo límite grande, pero mu es 0,67, pero si coloco, por ejemplo, un número pequeño, digamos 0,1, veamos qué pasa con el ciclo límite. Se nos hace más pequeño. Ya vemos que el ciclo límite es más pequeño. Podemos borrar ahora, ya nos cuesta más pequeño. Y si anoto 0,01, o sea, más pequeño aún, bueno, entonces el ciclo límite aún se hace más pequeño y vemos que siempre oscila con la misma frecuencia, pero con un ciclo límite cada vez más pequeño. ¿Ok? Eso es lo que vemos numéricamente. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es volver y tratar, entonces nos colocamos en este límite que el ciclo límite es pequeño y todo ocurre para mu, entonces cerca de cero. Entonces, acá está. Entonces, muy pequeño y el siguiente ingrediente va a ser que voy a suponer que x de t es muy pequeño. Ya vamos a ver de qué orden. Primero lo voy a tratar de hacer muy a la física, este método de búsqueda de amplitud, un poco inspirado en los trabajos de Bogolubov y Krylov. Y después usaré multiescala y en el futuro enseñar una tercera técnica que es la forma normal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces, suponemos que si x es pequeño, entonces usamos eso en la ecuación. En realidad, podría decir de qué orden es, pero esencialmente veremos en el futuro que x, entonces, ¿de qué orden va a ser? Va como término al cuadrado, pero va a ir como, bueno, digamos, como, va a ir como raíz de epsilon. Pero eso todavía no lo sé a priori, esto simplemente no lo sé, tengo que descubrirlo. Entonces, en esta hipótesis, luego, basado en esta hipótesis, luego la ecuación se puede escribir como x dos puntos, igual por supuesto tenemos un oscilador menos omega cuadrado x, y voy a escribir en rojo los términos perturbativos, es decir, tenemos mu x punto es pequeño porque mu es pequeño, menos x cuadrado, esto es pequeño porque x es pequeño. Entonces estos dos términos son de naturaleza, digamos, perturbativa. Entonces, ¿qué haría o cuál es la idea de Bogolubov y Krylov, que lo estoy colocando acá?
Entonces, la idea esencial que vamos a ver es que va a tratar de entender este sistema dinámico de alguna forma interesante. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, lo que va a hacer es que fíjense que si despreciamos las perturbaciones en términos perturbativos, despreciamos, entonces la ecuación que nos queda es simplemente un oscilador lineal, x dos puntos igual a menos omega cuadrado x, donde la solución de x de t es simplemente en general, sería la parte, si quieren, real de a por exponencial de i omega t, donde a es una amplitud compleja, amplitud compleja, amplitud compleja y arbitraria. Entonces tenemos una amplitud compleja y arbitraria que describe esencialmente la amplitud y la fase del oscilador. ¿Ok? Eso nos daría, si tomamos la parte real, eso sería módulo de A. Si es que alguien no lo ve, solo para que quede claro, x de t estamos diciendo que sería el módulo de A por esencialmente la parte real nos daría coseno de omega t más la fase o el argumento de A. ¿Ok? Nos quería esa solución si es que alguien no quiere perderse de vista que lo estoy haciendo. Ahora, eso sería cuando cuando despreciamos las perturbaciones, pero si consideramos las perturbaciones, si uno considera las perturbaciones, uno puede considerar como ANSAT la siguiente idea. Uno puede realmente usar la siguiente idea para hacer ANSAT. Es decir, que x de t se va a escribir como, ok, A, pero ahora voy a suponer que A va a ser, voy a promover que el A va a adquirir dinámica como consecuencia de las perturbaciones y por tanto voy a asumir que es una función lenta en el tiempo, ¿ok? Y por supuesto de la forma exponencial i omega t, ¿ok? Más, en este caso podemos sumarle A conjugado exponencial de i omega t. Y por supuesto le dimos evolución temporal, eso es para que la parte real. Y lo otro es, por supuesto, antes esto era una solución, o sea, no cabe duda que esta era solución, pero ahora en la presencia de los términos no lineales ya no es solución y por lo tanto van a haber términos del tipo W, que van a ser correcciones, lo hago un poco más acá para que nos quede bien, W, y este W en principio voy a asumir que es función de A y de A conjugado y T, por supuesto. ¿Ok? Entonces, consideranza donde A es promovido a función temporal y W de A, A conjugado y T da cuenta de correcciones. ¿Ok? Da cuenta de correcciones no lineales. Es decir, términos en A cuadrado, A al cubo o A por módulo, etcétera. W vamos a pensar que en general W lo vamos a poder escribir como un a la n por un a la m, etcétera, va a ser algún tipo de monomio de esta forma. Suma de monomio va a ser un polinomio o polinomio en general. Polinomios, polino, polinomios en a y a conjugado. Ok, vamos a sumar que esto va a ser así. Entonces voy a introducir esto en la ecuación y voy a considerar que como esto a o la amplitud de x es pequeña, voy a usar que doble es pequeño. Entonces, introducimos esto en la ecuación y veamos qué nos da cuando lo colocamos en la ecuación. Entonces, esto nos dice que simplemente, bueno, que x dos puntos es igual, en este caso, ¿a qué? X dos puntos va a ser igual a, en este caso voy a tener, bueno, dos derivadas de t, que voy a asumir que son pequeñas. Bueno, ¿qué significa pequeña? Quizás debería enfatizar esto con más cuidado. Lo escribo y después lo voy a enfatizar de t por exponencial de omega t más dos veces i de t a y una derivada de la exponencial, si me bajo un omega, ahí viene el i omega, por exponencial de i omega menos
simplemente dos veces derivar la exponencial, me queda a por exponencial de omega t. Entonces lo que voy a suponer es que suponemos otra hipótesis, suponemos a lenta, pero ¿qué significa lenta? A es una variable de variación lenta y luego, si es una variable de variación lenta, entonces estamos asumiendo que dTTA es mucho menor que dTA. Ok, y esto es mucho menor que A, por supuesto, para que esto tenga sentido. Aquí debería ir un omega cuadrado, aquí un omega, y aquí sin omega, cosa que me quede dimensional, pero entonces estamos diciendo que es mucho más chico, donde omega es de orden 1. A priori la frecuencia omega es de orden 1. Ok, esta es la condición que la variable es lenta. En inglés hablamos de slowly burn envelope, que simplemente quiere decir que tenemos una variable que es lenta cuando está evolucionando en el tiempo. Por lo tanto, me queda ese término que está acá. Y, por supuesto, en x2 puntos, voy a escribirlo o no, encontramos lo que ya calculé, más términos que ahora voy a escribir. Entonces encontramos todos esos términos que los vuelvo a escribir simplemente. Ujú, y nos queda eso que está ahí. Y borramos algunas cosas. Y nos queda simplemente, nos queda que borrar esta parte acá. Nos queda esto, pero a esto entonces hay que sumarle, por supuesto, aquí más complejo conjugado, tanto a las con exponencial de omega t. Y para el W nos queda por ahora d dt w, dt, dt w. Pero fíjense que el w es función de a conjugado y t. Por lo tanto, también deberían venir otros términos de la forma más d a de a por w por dt a de a, más complejo conjugado, que es d a de A conjugado por dt de A conjugado. En principio, todas esas series dependen implícitas y explícitas del tiempo. La depende, digamos, explícitamente, o sea, depende del tiempo, por lo tanto, da una dependencia explícita en W. Pero vamos a suponer que A es pequeño, dado que X dijimos que era pequeño. Ahora decir que X es pequeño, en este caso estamos diciendo que la amplitud debe ser pequeña. Así que, dado que, dado que A es pequeño, y las variaciones de A, vamos a ver que también son pequeñas. Bueno, después las podemos cubrir como multiescala, pero da orden 1. Entonces, en este caso acá, podemos despreciar este término. Esto es pequeña porque dta es pequeño comparado al dta, así que esto es cero y lo despreciamos. Por tanto, la ecuación hasta ahora nos quedaría por ese lado simplemente lo que está ahí. Y por el otro lado, nos quedaría lo siguiente. Por el otro lado, tenemos que reemplazar en la ecuación. Y al reemplazar la ecuación que tenemos, no olvidar, menos omega cuadrado x más mu, que es parámetro pequeño, perturbación, de dtx menos mu, perdón, orden 1 lo dijimos, orden 1 menos, en este caso, x cuadrado dtx. Entonces, en este caso reemplazamos y veamos qué nos da en el sistema. Entonces lo reemplazo y para no perder la línea voy a seguir manteniendo la primera parte de la ecuación hasta aquí. Bueno, borro los últimos dos términos y los primero los pego y los arreglo al tiro. Entonces encontramos eso que está ahí y de aquí podemos eliminar estos dos términos que están acá. En realidad todos estos términos que están acá están de más. Estos términos ya los despreciamos y nos quedamos solo con ese término que está ahí. Entonces al otro lado de la ecuación, ¿qué nos da? X, pero para X un término simple nos daría menos omega al cuadrado de X, así que eso nos da A elevado I omega t. ¿Ok? Y por supuesto, más complejo conjugado que no estoy actuando. Y tenemos un término cuadrático, es un poco más complejo. Entonces, el término cuadrático que nos quedaría, perdón, disipación primero nos queda mu por x punto, pero x punto tenemos dos términos. Tenemos el término dta por exponencial de omega t, más o menos, en este caso, menos más i omega t, más complejo conjugado por a, por exponencial, todo esto de elevado a i omega t. ¿Ok? Por supuesto, acá también estos dos términos de orden 1, y ahí no coloqué el t, bajé solo el omega, porque coloqué el omega t, es omega.
es I omega A por exponencial de omega t. Y de acá entonces podemos despreciar este término, este es más pequeño. Después, bueno, por multiescala veremos que el siguiente que está acá. Así que nos quedamos con eso. Y por supuesto, le estoy sumando complejo conjugado, pero al final de la ecuación anoto los complejos conjugados que tiene la ecuación. Para el W hay otro término más. Aquí también tiene un término que va como omega cuadrado por W mayúscula. Ok, ese término va ahí, muy bien. Y entonces, además, tengo los términos que ahora vienen con el menos al x al cuadrado, pero ese x al cuadrado que teníamos, ¿dónde está la ecuación? ¿Dónde está? Acá. Menos este x al cuadrado que tiene acá, entonces lo escribo, pero esta vez sí tengo que colocar a de conjugado para calcularlo bien. Ese si coloco a más a conjugado, bueno, lo escribo, entonces me va a quedar a exponencial de omega t más exponencial de menos, o sea, a conjugado y omega t. Ajá, esto al cuadrado, esto no tiene sentido, esta es colocarlo por W, porque asumir que el W es muy chiquitito, y el W mayúscula me refiero a la corrección, y por acá me queda I punto. Pero I punto ya vemos que la aproximación que estoy haciendo vale simplemente I omega A, ok, por exponencial de I omega T menos I omega por A conjugado, por exponencial de menos I omega T. Esta vez lo hice con cuidado para no equivocarme y me faltan, si quieren, aquí debería colocar más complejo conjugado del que está acá. Entonces, ¿qué nos da esto? Bueno, vamos un poco ordenando la ecuación. Entonces, lo primero es que fíjense que para W ya empiezo a construir una ecuación. Tengo un término acá y tengo un término acá. Así que esos dos términos los agrupo. ¿Y qué me da eso? Me queda simplemente que tengo dtt más omega cuadrado aplicado a W, que es función de A conjugado y T pequeña. Solo tiene dependencia en el tiempo T pequeño y no el tiempo, o sea, no el tiempo lento. Después me queda, si paso los términos hacia el otro lado de la ecuación, me queda entonces factor común por ahora. Me quedan, bueno, por ahora me están quedando, voy a escribir algunos factores comunes. Me queda DTT, pero bueno, ya hagamos algunos supuestos también para no escribir tanto. Vamos entonces de ya también volver acá y decir que obviamente DTA es pequeño, pero DTTA es mucho más pequeño con el omega, así que esto también lo voy a despreciar. Y el primer término que nos vendría entonces sería, bueno, tendríamos este término que está acá, pero este término que está acá con este de acá se cancelan. Ok, vemos que este y este se cancelan, son iguales. Así que el primer término que vendría a la ecuación sería, de otro lado, sería menos 2i dta omega i por exponencial de i omega t más su complejo conjugado. Muy bien. Del otro lado de la ecuación tendríamos entonces, simplemente nos quedaría menos mu i omega a por exponencial de omega t más su complejo conjugado. Ujú. Y de esta parte de acá, veamos que nos da un poco para tratar de entender qué nos está dando ahora, en este caso, el cálculo, que es lo que aprendemos, digamos, de la ecuación. Entonces, fíjense que este término está al cuadrado, así que lo leo al cuadrado, me queda, aquí está el cuadrado, me queda menos, colocamos el menos afuera con cuidado, menos, me queda este término que está acá, a elevado exponencial de omega t más a conjugado exponencial de menos de t al cuadrado. Bueno, eso al cuadrado es el primero al cuadrado, así que me queda a cuadrado exponencial de i 2 omega t. Vamos a colocar este paréntesis bien grande para que se note, o si quieren le podemos colocar color. Así no nos vamos a equivocar, lo dejamos verde. Muy bien. Queda a elevado a omega t, después el término cruzado que vendría es de la forma dos veces más dos veces A por A conjugado, esos módulos, y se cancelan los U. Así que me queda este término que está acá, sin exponencial, y esto, y están los complejos conjugados de esto. Más, si quieren volver más complejos conjugados, por más complejos conjugados. Y esto está a su vez multiplicado, vamos a cerrar paréntesis, multiplicado por simplemente este término que teníamos acá, que era la forma, eh, lo voy a escribir acá de la forma, es i omega a exponencial de omega t menos i omega a conjugado exponencial de menos i omega t. Muy bien.
Y ahora simplemente busco todos los términos que tenga, los multiplico y los ordeno. Entonces, hacemos ese orden, 9 9, entonces nos quedaría que dtt más omega cuadrado por w de a conjugado y t es igual a qué. Bueno, si se fijan, ya tengo un montón de factores comunes, los voy a agrupar, ¿no? Hay un paréntesis de... Hay muchos que son exponenciales de omega t, así que me queda menos 2i omega de ta. Muy bien. Tenemos también un parámetro de la forma más, menos, mu, y este menos, ¿de dónde viene? Solo quiero checar el menos, ¿de dónde viene este menos? Este menos debería ser más, está por ahora muy pequeño, no, no hay ningún origen de ese menos. Si ese menos lo analizamos acá, era más por x punto, y el x punto no nos baja un menos, así que es más. ¿Ok? Entonces nos queda más mu por, en este caso, omega a, más, y ahora entonces veamos, o más o menos, veamos acá cómo nos queda el signo. Entonces de acá vemos que este multiplicado por este nos da 3 y omega, y este multiplicado por este nos da 1 y omega, y nos queda a por a, nos queda entonces módulo de a cuadrado por a, perfecto, que una vez. Entonces ese término de multiplicar nos quedaría aquí también un término de la forma a, entonces cuadrado por a, por exponencial de omega t, que es el factor común que estoy colocando en este paréntesis cursivo. Y además, ¿qué otra cosa nos podría dar? Bueno, si miran también nos queda y omega, tenemos entonces, vuelvo a insistir para calcular bien. Entonces, este por este nos da 1 con signo menos, pero este acá es menos 2 multiplicado por ese, también me da correctamente el mismo coeficiente, me queda i omega a por el módulo. Por lo tanto, ese tiene un i con el omega que está ahí, entonces nos queda i omega menos, nos queda menos i omega con un factor 3 y lo anotamos acá. Menos 3 si quieren lo escribimos más alto. Entonces nos queda simplemente, déjenme para que quede bien. Entonces nos queda menos 3 veces i omega por exponencial de i omega t. Entonces todo esto me queda en exponencial de i omega t más complejo conjugado. Y veamos que además hay algunos factores más que estamos tomando con el sistema, como cuáles. Bueno, al calcular esto entonces vimos que el primero por entonces este término, este por este nos daba efectivamente un término con, en este caso, de orden 3. Así nos queda más, notamos, más y, pero bueno, no olvidar que el signo menos global afuera, menos, entonces todos somos menos. Ok, entonces, menos, que coloquémoslo con mucho cuidado, menos, entonces, ¿qué nos da esto? Menos, menos, ¿qué cosa nos da? Menos a menos omega a al cubo por exponencial de i 3 veces omega t más complejo conjugado. Entonces, con respecto a este signo acá, solo por verificar qué signo nos está dando ese término que está ahí, entonces fíjense que aquí hay un menos y cuando multipliqué dos veces, dos veces por esto nos daba 1 y esta por esta también nos daba menos, así que hay dos menos, así que el signo es más. Ujú. Este signo acá es más, más, está bien, déjenme volverlo a chequear, no es que me equivoque. Entonces tenemos menos al cuadrado, que el término que está acá, muy bien, por el que está acá, que era simplemente la derivada. Entonces nos queda menos por menos, efectivamente nos queda más, y nos quedaría ese símbolo que está ahí. Y quiero checar simplemente que no me esté dando algo raro, porque me estaría dando, déjenme ver si estoy bien, cómo va. Bajo el i omega me queda más 3 y debería tener un signo menos. Hay algo que me estoy equivocando ahí. Eh, Déjenme chequear que no me equivoque, si no vamos a tener un problema al calcular. Entonces, déjenme chequear porque tengo una pequeña duda de que el signo me está dando signo opuesto. Entonces, este término, como ven acá, es de saturación. Tiene que ser un término de disipación no lineal. Y
Entonces, si esto está bien, nos va a quedar 2 y omega que está acá, signo más, igual a este término que puse acá, que va al cuadrado. Ujú, aquí, o que está al cuadrado aquí, por este que está acá. Y acá vemos que este con este efectivamente da menos, hay un i, y este por este me da, eh, ah, hay un signo distinto, ahí lo vi. No se están sumando, se están restando. Este por este me da menos i omega, olvídense el signo menos que está acá, solo el paréntesis, este por este me está dando menos i omega, y este por esto me está dando también menos i omega. Muy bien. Igual el signo menos de acá afuera nos debería dar más i omega, que fue lo que puse ahí. Y si es que no me equivoqué. ¿Ok? Entonces hay algo que, ok, sigo pensando, hay algo que me perturba el signo menos que está ahí. Déjeme pensar si no me habré equivocado, solo quiero chequear que no me equivoqué. Entonces nos queda más. Ujú. Entonces, ¿por qué no está dando menos? Solo que no veo, hay algo, me estoy confundiendo el signo menos. Me está preocupando que no está dando el signo opuesto a lo que esperaría calcular, porque es fluctuación, una inyección de energía. Entonces, ok, déjenme ver solo un segundo. Quiero no confundirme en la explicación. Entonces, chequeé bien, coloqué bien el 2 y omega, lo pasé para allá, muy bien. Me queda ese allá más, y acá me queda este símbolo que está acá, que es el Q. Lo estoy tratando de hacer mental para no equivocarme, solo denme un segundo. Entonces me queda menos x al cuadrado, por lo tanto eso me va a dar a grosso modo, término cruzado va con menos, y espérense, ¿de dónde viene este menos? Ok, ya vi dónde hay el problema. Este es el problema. Este menos no tiene origen, eso es más, porque es menos. Si va al cuadrado, entonces el primero al cuadrado, o sea, lo que tenemos, ahí está el signo. Este está al cuadrado, este al cuadrado, el término cruzado dos veces el primero por el segundo, si tiene signo más. Y ahora sí, y ahora sí. Entonces me dice que este por este me da menos, a módulo cuadrado por a, y este me queda, este por este me da más 2 menos uno, 1. Entonces ahí sí, ahora sí. Ahora sí está. Ahora sí tiene sentido la discusión, si no me estaba preocupando que no me diera lo correcto y consigno menos. Ahí sí. Muy bien. Menos mal que nos dimos cuenta, si no llegaría a un resultado correcto. Perfecto. Entonces nos quedó esta ecuación que está acá, como tiene complejo conjugado, en realidad lo puedo escribir una sola vez y se lo aplico en complejo conjugado a todo y me queda esta ecuación que está ahí. Entonces tengo que resolver esta ecuación. Entonces, ¿cómo resuelvo? Vamos a marcarla esta ecuación porque esta es la ecuación que tengo que resolver. ¿Cómo resuelvo esta ecuación que está acá? Por tanto, resolver, porque necesito resolver esta ecuación que está acá. Bueno, si miran esta ecuación, entonces, ¿qué tipo de ecuación es esta? Notar bien, notar bien, esta ecuación se escribe como un operador lineal aplicado a W igual a B. ¿Ok? En B hay incógnitas, ¿ok? Que es A, y tengo W igual a B. Es decir, que necesito resolver esta ecuación lineal, o sea, la ecuación anterior es una ecuación lineal. Simplemente que el operador L, en nuestro caso, si es que alguien no lo está viendo, donde, si quieren verlo, donde L es simplemente dtt más omega cuadrado, es un operador que deriva y le suma omega cuadrado, y B es una cosa un poco complicada que la escribí, si lo volveré a escribir siempre de aquí, claro, y omega dta más mu omega a menos i a cuadrado a por exponencial de omega t menos i tres veces, el i, déjenme checar el signo, está bien, el i tres veces está bien, es menos i omega a las tres veces por exponencial de i tres veces, ok, más su complejo conjugado. Ahora, ¿qué es esta ecuación que está ahí?
Bueno, esta ecuación que tenemos ahí es simplemente una ecuación lineal y no nos olvidemos qué quiere decir eso en forma bien abstracta, pero recuerda lo que es para entender cómo se resuelve. Entonces, esto que está acá nos dice que tenemos una operación lineal que tiene un espacio de partida y tiene una imagen. Esto sería la imagen de L. Y acá entonces tenemos un operador L que toma elementos de acá y nos atrae en esta zona que está acá. Es decir, que yo tomo un elemento aquí y tomo un elemento acá y este tiene una imagen acá. Pero cuando estudiamos este problema de hace mucho tiempo, sabemos que el espacio de llegada, en realidad, el espacio de llegada uno lo puede separar en dos subespacios. Entonces, este es el espacio de llegada, o esta era la imagen, pero déjenme tratar de explicar un poco mejor. Entonces, el espacio de llegada, lo voy a colocar acá, sí, lo hace un poquito más pequeño, tiene dos espacios. Tiene un espacio donde está el espacio que llega, que tiene preimágenes al otro lado, y además hay un pedacito acá que llamamos el ker, llamamos el kernel o ker. Este pedacito acá es el ker de L, es decir, que no tiene imagen, es decir, que perdón, este ker que está acá, no el ker, este pedacito de acá va a ser ker del adjunto, perdón. Entonces esta parte de acá no tiene imagen, no tiene preimágenes. En general, es decir, que si L es un operador cualquiera, salvo que sea invertible, recorramos todo el espacio, pero en este caso vamos a ver que no es invertible, vemos que todos estos elementos que están acá están en el espacio de imagen, es decir, que cualquier elemento que está ahí, vengo de acá y puedo llegar desde aquí y encuentro una imagen en este espacio que está acá. Ahora, el problema está que este pedacito que está acá, no tiene preimágenes, no tiene cómo partiendo de acá, uno llega a este pedazo acá. Simplemente por construcción, L, digamos, el espacio, no tenemos un teorema que aprendimos en álgebra, recordar que el espacio de llegada se separa en una imagen, es la imagen de L, más un espacio que no tiene, más un espacio, un complemento, un espacio, llamémoslo, sin imagen. Espacio sin imagen. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que queremos para resolver este problema? Lo que nosotros requerimos es que B pertenezca a la imagen. Si B está aquí, esto tiene solución. Entonces, para, para que B tenga solución, entonces B debe pertenecer a la imagen de L. Pero que B pertenece a la imagen de L es resolver el problema. Entonces, ¿cómo uno puede zafar o encontrar una solución de este problema? ¿Cómo uno puede resolverlo? Entonces, para eso usaremos lo que vamos a llamar la condición de la alternativa de Frenholm. Entonces, vamos a colocar acá una forma alternativa de resolver este problema. No es solo mostrar que B pertenece a la imagen, sino imponer una condición que me asegure que B está en la imagen. Esto lo vamos a llamar alternativa de Frenholm. ¿Y cómo resolvemos esto? Bueno, Frenholm lo que va a ocurrir es que va a introducir, entonces, si quieren B, que está acá, lo puedo introducir, primero lo voy a introducir como un espacio de partida, usamos notación de bracket, que es un poco como, simplemente estoy diciendo que eso es una flecha, así, una columna, si lo presenta una matriz, una flecha, un espacio, y la alternativa de Frenholm lo que va a hacer es que va a introducir un elemento, digamos, va a introducir primero que nada un producto interno. Entonces, si uno introduce un producto interno, es decir, una medida, es decir, que si yo tomo f y g, ok, defino esto, entonces eso es lo que hace un producto interno. Entonces, con esto puedo definir una cosa muy interesante que es, a partir de esto podemos definir una operación que va del espacio de llegada o de recorrido, quizás se le llama un recorrido, de llegada o recorrido. Entonces podemos introducir a partir de esta noción
podemos construir una operación no inversa, sino una operación que va del espacio de llegada al espacio de partida. A partir del producto punto, introducimos un, eh, un operador que aplica del espacio de llegada al de partida. ¿Cómo? Bueno, es simplemente esto. Si definimos que tengo un L aplicado a G, eso me da un vector en este espacio de llegada, puedo entonces, al hacerle producto punto, introducir esto que está acá, o si quieres esto que estoy diciendo acá es F aplicado a LG, y a partir de esto podemos introducir una nueva operación que esto para todo F y G, si podemos definir F y G una operación tal que este se le aplica al F y el producto punto me da el mismo, entonces podemos introducir un operador o una aplicación. Entonces, en este caso, operador lineal adjunto. Introducimos un operador lineal adjunto. Si piensan que L podría ser como una matriz, por ejemplo, en forma muy abstracta, L podría ser una matriz no cuadrada, no necesariamente invertible. Entonces, por ejemplo, esta sería de tres filas y dos columnas. El adjunto sería al revés, serían dos columnas y tres filas. Es justamente la operación inversa en estos casos, digamos. ¿Ok? Entonces, déjenme un segundo, para un pequeño problema. Muy bien, vamos. Deja de tontear, va, va. Bien, entonces tenemos, digamos, eso que está acá. Solo quiero chequear, déjeme un segundo, quiero chequear si punto pequeño. Ok, está funcionando bien. Entonces, volvamos acá y sigamos avanzando entonces con esta operación que está acá. Esperemos que vuelva a la tablet. Muy bien. Entonces, con esto puedo definir el adjunto y la gracia que tiene el adjunto, que es un operador que aplica el espacio de llegada hacia el espacio de partida. Es decir, que de acá ahora puedo definir una nueva operación que es L adjunto. Esto no es un operador inverso o algo así, solo está diciendo que es una operación que parte del espacio de llegada y puede llegar al de allá. Y ahora, por supuesto, uno a partir de él podemos definir en este espacio de, digamos, de llegada, llamemos este espacio de llegada R, recorrido, entonces dije el recorrido. Entonces, espacio recorrido, lo separé acá como la suma directa de espacios, que tengo simplemente la imagen de L y sin imagen. Bueno, ahora con la introducción del producto punto, esta definición se puede hacer un poco mejor y podemos decir que tenemos que el recorrido lo estamos escribiendo simplemente como una parte que sería la imagen de L más la otra parte que no tiene preimagen, pero la parte que no tiene preimagen en realidad va a pertenecer al kernel de L adjunto. El kernel es simplemente, recuerdo, el kernel del adjunto son simplemente el conjunto de elementos que pertenece en este caso al rec, tal que, tal que, si quieren verlo, V aplicado a esto nos da el cero. ¿Ok? Entonces son los elementos que acá parten de acá y terminan en cero k y son estos los que no tienen imagen cuando los venimos con L. Entonces, eso que está ahí, ahora sí, lo definimos un poco mejor. Eso que está aquí es entonces, esto es el ker de L, el kernel o núcleo de L adjunto. Entonces, ¿cuál es la alternativa de Frenholm? Ahora sí vamos a la alternativa de Frenholm. Entonces, Frenholm nos va a decir lo siguiente. Entonces, sí, Frenholm. Ahora sí decimos Frenholm. Entonces escribimos bien Frenholm. Entonces, hay una D, Hall. ¿Qué nos va a decir? Nos va a decir lo siguiente, nos va a decir simplemente que dada, dada una, en general, es una alternativa, una forma de resolver esto, dada una ecuación lineal L cualquiera W igual B, y lo voy a anotar como notación de bracket, me gusta más.
Entonces, de Ket y bracket. que- de bracket, perdón. Entonces da una ecuación lineal. Esta tiene solución. W tiene solución, sí, solo sí, para todo elemento V perteneciente al ker del adjunto, si hay que introducir un adjunto, se tiene que, se tiene que V punto B es igual a cero. Es decir, son ortogonales. ¿Esto qué es lo que está diciendo? Esta alternativa de Flankholm que vemos acá, que vamos a notar, es muy simple de entender. Uno puede entender algunas cosas más, pero esencialmente lo que nos dice es que, claro, si yo tomo un elemento cualquiera en este espacio de acá, entonces V tiene que ser ortogonal a los V que están acá. Es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que, en realidad, voy a hacer una imagen acá. Estoy diciendo que tengo este espacio de partida, aplico L, llego a un espacio recorrido y este espacio recorrido, esta parte acá, aquí están los V, y si V es ortogonal, entonces no le queda otra más que estar en ese espacio. Tiene que estar ahí porque es ortogonal para todo elemento del kernel. Obviamente tomo una base y muestro ortogonal para él y eso me asegura que esto tiene solución. Esa es la idea. Una vez que por supuesto uno introduce un producto punto que nos permite introducir la noción de L adjunto. Muy bien, entonces ya pasado esta idea básica del álgebra, de operadores lineales, muy importante, volvemos y tratamos de calcular en nuestro caso cuál es la condición que nos da la solución, que impone en realidad b elevado a b. Entonces, en nuestro caso, volvemos a nuestra ecuación, está acá. Parece ser un poco compleja, pero en realidad fíjense que tenemos acá nuestro operador lineal, lo acabo de escribir, esto que está acá. Entonces, lo que necesito es introducir un producto punto. Entonces L, por supuesto, estamos en este espacio. L es simplemente la segunda derivada de a de t más w. Y entonces uno tiene que introducir algún espacio, un producto punto que va a fijar el espacio donde está aplicado este L. Entonces voy a introducir, obviamente, el producto natural que voy a introducir es F por G. Voy a introducir el producto punto tal que voy a estar en el espacio las funciones periódicas porque este operador lineal esencialmente me da cuenta de un oscilador armónico. En ese espacio vienen las funciones que oscilan y por lo tanto el producto natural que voy a introducir, bueno, no puede introducir más de uno. Obviamente el producto punto me va a introducir eh, distintos productos internos, me va a introducir distintos L, pero formalmente lo que hace eso es que distorsiona este espacio, pero no me cambia la imagen, solo me puede agrandar o achicar este kernel si introduzco distintos productos puntos. Entonces introduzco un buen producto punto, que en este caso, da esto, naturalmente el producto punto que voy a usar simplemente es F conjugado por G. Esto lo integramos, digamos, en un periodo. Ok, es decir, que integramos d a de t entre t, y aquí se fijan, aquí voy a introducir en realidad más en forma más cuidadosa lo que llamaríamos la variable lenta. Entonces, si tienes tu frecuencia omega, entonces aquí va 2pi partido por omega. Podría colocar n periodos, pero lo que estamos haciendo es que el producto punto en realidad es promediar sobre esta escala temporal y nos va a introducir una escala temporal lenta y acá nos va a quedar omega partido por 2pi, por supuesto. Entonces, si un producto punto que en realidad es este producto punto. ¿Notas bien? Este producto punto voy a escribirlo acá, es el producto punto Fourier. Es simplemente introducir las funciones base ortogonal en el producto punto que toma como base el periodo 2pi partido por omega. Entonces este producto punto del espacio de Fourier. Ahora, este producto punto del espacio de Fourier, entonces nos queda eso que está aquí. Como ven, si estoy en el espacio, obviamente, entonces espacio Fourier, entonces estamos en el espacio de funciones periódicas de periodo mínimo, simplemente sería 2pi partido por uno. ¿Ok? Entonces, en este espacio, obviamente estamos en el espacio de funciones periódicas, tenemos que si aplicamos a f de, en este caso, L de tt más omega
aplicado sobre un g de t, podemos darnos cuenta que esto va a ser igual, simplemente si es integral, si integramos por partes y suponemos que la función es periódica, por lo tanto, bueno, el w es trivial, ese siempre lo puedo pasar hacia el otro lado sin ningún problema, es una constante, así que si f por g, o sea, f por w cuadrado por g es lo mismo que f omega cuadrado por f por g, así que esa parte ahí está trivial, eso nos da lo mismo. Y la segunda derivada, que lo que hacemos, bueno, si integramos por parte una vez, nos va a quedar como que dos derivadas, nos quedaría simplemente menos la derivada aplicada a f por la derivada de g. ¿Ok? Y la otra función que habla de los bordes, pero si las funciones son periódicas, en los bordes entonces es cero. Y si vuelvo a integrar por parte, entonces voy a escribir que esto es exactamente, si integro dos veces, me queda dtt doble. Entonces ahí, si quieren, ¿qué fue lo que hice? Integré dos veces por parte, integré dos veces por partes e impuse que las funciones son periódicas. Hice esta idea que está ahí, que acabo de colocar. Y por lo tanto, me queda inmediatamente que L me da inmediatamente que L o el adjunto por construcción vale simplemente dtt más w cuadrado y eso es igual a L. Es decir, que el adjunto en este caso es autoadjunto. Entonces notamos bien que en este problema el adjunto, adjunto es además autopunto. Eso simplemente quería decir que L en general es igual a L. Esta propiedad no es general, no siempre ocurre. Podemos definir el adjunto, pero no necesariamente es autopunto. Así que tiene esta bonita propiedad, ese autopunto. Muy bien. Y para resolver este problema, nosotros queremos resolver esta ecuación, lo que nos enseña Frenholt, que es lo que acabo de enseñarle, es que nos dice que lo que debo hacer es que debo caracterizar el kernel del adjunto, que es igual al kernel de L, que simplemente es encontrar todos los B. Entonces lo voy a encontrar B tal que, debo encontrar los vectores B tal que satisface la siguiente B tal que tenemos que L aplicado a B es cero. ¿Y eso cuáles son esos B? O L si quieren aplicado de esta forma como está ahí, adjunto a B es cero. Bueno, es muy fácil. Los L's que hacen eso son L por B, eso es simplemente dtt más W igual a B igual a cero. Y trivialmente sabemos que la solución de esos ceros solo hay dos soluciones. B en realidad todo el kernel es muy simple, son todas las funciones, todo el kernel de L adjunto o de L, son todas las funciones que son de la forma cualquier función o cualquier constante proporcional a la exponencial de I omega t o exponencial de menos y omega t. Si le aplico a eso, entonces nos queda cualquier función aquí, quiero decir cualquier constante, obviamente es una base, con eso construyo cualquier función que sea la combinación de exponencial de omega t más exponencial de menos omega t por distintos factores, nos da que es un elemento del kernel. Ok, es decir, que B en general, si quieren verlo así, si es que alguien no lo ve claro, B estoy diciendo que en general se va a escribir como alfa complejo exponencial por i omega t más beta complejo por exponencial de i menos i omega t, donde alfa y beta, insisto, pertenecen a los números complejos. ¿Ok? Así que eso nos da cualquier elemento del kernel. Por lo tanto, nos dice que el kernel tiene dimensión 2 porque tiene dos funciones propias. Entonces nos dice que la dimensión del kernel o núcleo del adjunto es 2. Y por lo tanto, nos diría que para resolver el problema, si volvemos a la alternativa de Frenhold, lo que nos enseña es que debemos imponer que eso es cero. Perfecto. Entonces, fíjense que, ¿qué significa eso? O sea, significa que si yo tengo funciones o algo que sean funciones de constantes por e elevado a omega t o g, digamos, de constantes por e elevado a menos omega t, estas funciones al aplicar tienen que ser cero. No es para todas, sino para algunas.
Entonces fíjense que esto me dice que vuelvo acá, a mi ecuación de acá, y entonces, ¿qué es lo que tengo? Muy bien, esta es mi ecuación. No olvidar cuál es la forma de la ecuación que tenemos, que está acá. La voy a reescribir con cuidado. Esto es B. Entonces tenemos acá el B. Entonces voy a imponer que esto, cruz, eso cruz, los elementos del kernel es cero. Así que lo copiamos, copiar. Entonces lo que tengo que imponer es que tengo dos. Entonces simplemente tengo que imponer que cualquier cosa proporcional a la exponencial de i omega t, multiplicado en este caso por lo que acabamos de ver. Ok, luego el b, que está ahí, pero lo voy a escribir acá, b. Esto tiene que ser cero. Esto multiplicado por esto tiene que ser cero. Ujú. Eso es Frenholdt. Entonces, ¿qué me queda? Bueno, fíjense que en general, si lo piensan así, solo lo voy a hacer para uno para que entiendan bien. En general, en este caso acá tendría algo así como exponencial de coma t de algo que varía en otra escala, así que lo puedo pensar que no está ahí. Algo, déjenme llamarlo f de a por exponencial de omega t. Y tengo además algo, llamémoslo h de a por exponencial de, en este caso, i omega 3 veces t. El primer término, si se fijan, me va a quedar el conjugado al primero por el segundo. Entonces, fíjense que este término de acá me va a quedar simplemente al integrar. Me va a quedar que esta parte de acá no me va a quedar algo trivial, me va a quedar esto por esto que está acá. Pero eso formalmente va a ser 2pi, como vimos, omega partido por 2pi de la integral de t a t más, en este caso, 2pi partido por omega. Ujú. Y esto al integrar, como está el primero y el primero conjugado, pero el segundo me va a quedar, se vale simplemente f de a. Y tengo que imponer que esto es cero. Así que eso, tengo que imponer que me va a quedar cero. Ok. Ahora alguien puede decir, sí, pero ¿y el segundo término? Bueno, el segundo término me queda con 3, así que me queda esto exponencial de i omega t más por h de a, de cualquier cosa, de exponencial de i 3 veces omega t. También tengo que imponer que es cero o imponer ese calcular eso que está ahí. Eso me va a quedar simplemente omega partido por 2pi, integral de menos exponencial de omega por 3 me queda a de esto por exponencial de 2 y omega t, y esto de t. A es lenta, así que lo puedo dar simplemente así. Y esto entonces, ¿qué me queda? Me va a quedar que esto simplemente voy a poder sacar este A hacia afuera, porque estoy asumiendo que varía lento o no cambia en estas escalas de tiempo muy lentas, y me queda que esto es simplemente el A, lo sacamos hacia afuera, quizás lo voy a sacar por este lado, voy a escribir un poco más acá. Entonces esto nos queda simplemente h de A por, en este caso, exponencial de i 2 omega t de A de t, pero esta es coseno y seno funciones periódicas, por lo tanto en un periodo esto es cero, simplemente porque esto es cero porque función periódica. Entonces notamos esa idea de función periódica. Por lo tanto, si vuelvo acá, estaríamos diciendo que este término va a ser cero, pero el primero no es cero, me queda el argumento, me queda f de a y tiene que ser cero. Por lo tanto, esto va a imponer una condición. Luego, para tener solución, el sistema debe satisfacer la siguiente ecuación. El sistema luego debe satisfacer ¿qué ecuación? Luego debe satisfacer la ecuación igual a el argumento dentro debe ser cero, así que me queda 2i omega dta más mu omega a menos, y por supuesto también está el complejo conjugado, pero para el complejo conjugado basta que ocupe la otra condición de solvabilidad, el otro exponencial de omega t, de menos omega t, al cuadrado a. Y esto es cero. Por lo tanto, y hay un omega ahí que se me fue, que tiene que haber un omega ahí que viene de donde ese omega. Creo que lo perdí por ahí. Entonces viene, ahí está el 3 y omega, muy bien. Entonces se me fue el escribirlo acá. Aquí hay un omega. Muy bien. Y
Entonces, fíjense, dividimos y por lo tanto dice que la condición de solubilidad tiene que tener solución. La tabla de ejemplo nos da la condición, llamamos condición de solubilidad, o sea que el problema tenga solución, condición de ser soluble, soluble de ser solucionable, es simplemente imponer que dta es igual a, lo paso hacia el otro lado, divido, es igual a que, entonces, y el mu, al mu también tiene un imaginario, creo que ahí también me falta un imaginario. El mu entonces queda eh, sin imaginario y esto me queda con imaginario. Espérense, en el mu creo que falta un imaginario en el mu. ¿Dónde está ese imu? Solo creo que hubo un error ahí. Veamos, tiene que tener un imaginario, así que hacemos fe de rato y lo seguimos. Acá está. Entonces, cuando calculábamos bien, supusimos eso que está acá, aquí. Entonces, fíjense, aquí hay un mu. Ahí está el mu que me faltó. Entonces, cuando paso acá y lo escribimos acá, ahí está el imu. Muy bien. Y lo perdí aquí. Aquí fue cuando lo perdí. Hay un imu, ahí muy bien. Y hay un imu acá. Y después lo mantuve hacia acá. Entonces llegamos hasta acá, si no tendríamos un problema. Entonces aquí hay un imu. Y por lo tanto, cuando dimos por i omega, simplemente nos queda mu por a menos a cuadrado a. Entonces, esta es la ecuación que va descrita en forma universal, es la forma normal de bifurcación de Off-Andorf. Faltan que, después en general vamos a ver que los cruces podrían ser complejos, pero por ahora lo encontramos real en el modelo Van der Pol. Entonces, forma normal de bifurcación Andronov off. Veamos que este modelo, ok, digamos un poco más. Digamos que este modelo tiene muchas cosas interesantes. Todavía me falta calcular el W. Quizás lo debería calcular y después calcular y después, digamos, comentar la ecuación. Entonces calculamos el doble. Entonces, si volvemos a la ecuación, si yo me pongo que esto es cero, fíjense, estoy poniendo que esto es cero, en realidad estoy poniendo que todo el término que es proporcional a omega es cero, me queda una ecuación muy simple, me queda que L para el W, entonces para determinar primero L, nos quedaría que L por W es igual a este espacio t más omega cuadrado W, que es una incógnita, que no sabemos cuánto vale, es igual a que a a la 3 por exponencial de i 3 veces omega t, y el signo, solo para estar seguro, el signo, no recuerdo, el signo es menos y omega. Menos y omega. Veamos que esto tiene solución. Una vez que hago esto, veamos que se puede resolver el problema. La teoría me dice que existe solución, no me dice cómo calcularlo, pero en este caso voy a calcular. Bueno, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, por sustitución, veamos que esto iba a resolverlo. Más complejo un jugado. Por sustitución, entonces sea W, fíjense si yo coloco una incógnita alfa, no la conozco, por a elevado a 3 por exponencial de i 3 veces omega t, más su complejo conjugado, por supuesto, que me da la parte de la resolución. Entonces, si lo coloco y le aplico L a W, voy a encontrar que esto baja 3 veces, o sea, bueno, veámoslo acá, el L son dos derivadas. Entonces, esas dos derivadas, en el factor me bajan dos derivadas, me baja entonces 9 menos 9 alfa omega cuadrado más omega, que es omega cuadrado por alfa. Ujú. Y todo esto por a elevado a 3 por exponencial de i 3 veces omega t. Y esto que nos da simplemente menos 8 omega cuadrado por a elevado a 3 por exponencial de i 3 veces omega t. Y le apliqué el operador L al W, más complejo conjugado, es igual a menos i omega a 3 exponencial de i omega t. Por lo tanto, de aquí puedo encontrar cuánto vale el alfa. Hay un alfa ahí. El alfa simplemente me dice que alfa vale. Primero va con un i, para que nos dé i. Hay un más i, está dividido por 8 y tenemos un omega cuadrado. Y al otro lado nos quedó un omega. Si no me equivoqué, era un omega y un omega cuadrado. Sí. Por lo tanto, me queda omega por a al cubo. Por lo tanto, me está diciendo, fíjense lo que me está diciendo. Quiero resumir antes de analizar un poco la ecuación, quiero analizarla un poco para que tenga un poco de sentido. Entonces, resumen.
Partimos de la ecuación que era el modelo Van der Pol, que es la forma menos omega cuadrado x menos, en este caso está acá, nos queda, perdón, más mu x punto menos x cuadrado x punto. Si introducimos el cambio de variable, esta es la gracia acerca de la identidad, volvemos a la misma técnica, en realidad escribimos, pero esta es de una oscilación periódica, escribimos a por exponencial de i omega t, y tiene una corrección no lineal, que en realidad en este caso es vale más i a cubo exponencial de i tres veces omega t, más complejo conjugado, partido por 8 omega. Ok, si alguien quiere entender mejor esto, esto simplemente quiere decir que eso es módulo, porque obviamente el complejo conjugado nos da módulo del primero por coseno de omega t más la fase, el argumento de a, más este talía, así que se nos va a dar un seno, más módulo al cubo partido por 8 omega, ok, por seno de 3 veces omega t más argumento de a, ok, y más términos superiores, hasta ahí calculamos hasta ahí. Y lo interesante es que a donde a no es cualquier cosa, a de t satisface la ecuación muy simple de t a igual a mu a menos a cuadrado a. Entonces encontramos que esta cosa muy interesante que entonces ya vemos y volvemos a aplicar la ecuación de solvabilidad, pero esta vez la aplicamos en forma un poco más interesante. Encontramos que la ecuación vía este cambio de variable, colocamos otro color, vía este cambio de variable, el sistema ahora satisface esta nueva ecuación que está acá, esta forma normal. Entonces déjeme decir, son un par de comentarios. Esta ecuación es muy simple, la podemos simular. Esta ecuación para mu, bueno, se la muestro el computador y la vamos a analizar con calma, pero quiero mostrar que esta ecuación ya reproduce lo que queremos hacer. Entonces la tengo escrita, pero esta es una ecuación muy simple que escribe el fenómeno que estamos describiendo. Veamos qué tiene de interesante esta ecuación. Se pueden decir muchas cosas de ella, pero déjenme al menos mostrársela con el computador y resumir al menos lo que está ahí, dado que se nos está haciendo ya un poco tarde. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, vengo acá y acá tenemos Van der Pol, para ángulo pequeño, pero esta voy a sacar Van der Pol y voy a escribir esta ecuación. Esta ecuación, desgraciadamente, este computador no me funciona a mí, que puedo escribir rápidamente la ecuación en clase, porque en clase lo puedo hacer, pero yo sí la escribí en esto que llamo curso FI, escribí esta ecuación y para los parámetros mu y bueno, delta tiene que ver con una ecuación, pero ya voy a explicar qué es el delta. Entonces, si mu es negativo, entonces vemos que en nuestro caso vamos a ver que esa ecuación muy simple predice que hay un punto de equilibrio. En este caso ven que gira es porque le coloco un término imaginario que voy a explicar en clase, pero esencialmente diríamos que el sistema atrae a cero. Y en realidad, uno podría, por ejemplo, en este caso acá, ¿qué pasa cuando mu es positivo? Veamos que cuando es positivo va a aparecer una nueva solución. Vamos a hacer cero ahí, que es esto, que es un ciclo límite que está ahí. Fíjense ahora. Aparece un ciclo límite atractivo. Las soluciones ahora quedan oscilando en este espacio que está, vemos la solución que está ahí. Entonces dejemos mostrarle más evidente que está oscilando ahí. Entonces damos una condición inicial y vemos que el sistema converge a esta nueva solución que atrae. Entonces efectivamente este modelo muy simplificado da cuenta del sistema en cuestión y vamos a ver que dice muchas cosas profundas. Pero bueno. Entonces, desgraciadamente, ya tendremos más clases para profundizar un poco qué fue lo que hice, o si le contesto método, pero lo que quiero concluir esencialmente, y quizás tiene que volver a la tablet porque me parece demasiado interesante, bueno, concluir, esta ecuación muy simple le acabo de mostrar que numéricamente da cuenta de lo que observamos, y entonces lo que quiero mostrar o convencerlos es de lo siguiente, es que a través de usar esta ecuación de amplitud, ok, que es la idea de el Metropolsky, de Krylov, Metropolsky también Boguslavov, uno va a tomar osciladores y uno puede contar ecuaciones para la amplitud. En este caso vamos a ver que esta idea hace un cambio de variable cerca de la identidad, en este caso la oscilación, nos permite encontrar una ecuación que escribe perfectamente el sistema. ¿Ok? Pero ya lo comentaré con más calma. Ya estamos en tierra fértil de poder explicar este sistema, pero bueno, desgraciadamente se nos ha costado un poco el tiempo.
Bien, seguiremos en clase tratando de explicarles de qué se trata este problema tan profundo y tan interesante.